Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar la actividad de hoy día, que es la práctica calificada número 4 para los 4 primeros grupos que han sido sorteados. La indicación ya la conocen bien ustedes y está aquí en la práctica calificada número 4. Este es el orden, ¿no? Entonces es el grupo 3 va en primer lugar, el grupo 7 va en segundo, el grupo 6 en tercer lugar y en cuarto lugar va el grupo 1, con lo cual terminamos la reunión del día de hoy. Mañana continuamos con el siguiente grupo, la siguiente fecha. Todos tienen que asistir a la reunión, a la clase. Vamos a empezar entonces pasando lista al primer grupo. Atención entonces. Arenas López Gerson, Presente, profesor. Buenos días. Ramos Ocapuri, Carlos Jr., Presente. Varillas Torres, Augusto, Rafael, Presente. Velázquez Gutiérrez, Alex Aldo. Presente, profesor. Bien. Lin Chu, Chen Yang. Presente. Ok. Todos los del grupo están presentes. Bueno, este grupo no ha presentado video, por lo tanto pierden puntos ahí por la no presentación del video. Todos están ya con opción de compartir pantalla. Yo todavía no voy a dejar de compartir mi pantalla. Solamente para señalarles de que está abierta desde hace varios días. Se le informó a la señorita Catherine que está abierta la encuesta de satisfacción, ¿no? Tienen ustedes hasta el 24 de julio, ¿no? Desde el 18 de julio al 24 de julio tienen para responder la encuesta. Esta es una encuesta sobre el desarrollo del curso, sobre la plataforma, sobre la videoconferencia, sobre las actividades. La idea es tener una estadística con relación a la marcha de la asignatura a lo largo de este semestre. Es importante para mí. Y también hay una parte al final, que es una pregunta abierta, donde se les pide a los estudiantes que opinen, ¿no? Atención, la encuesta es anónima, ¿eh? La encuesta es anónima. Un momento, David, ¿ya? La encuesta es anónima, así que no hay ningún problema. En las dos oportunidades anteriores eso me permitió hacer varios ajustes y espero hacer otros ajustes también a partir de las opiniones o sugerencias de ustedes. Adelante, David, ¿querías intervenir? Sí, profesor. Buenos días. Nuestro grupo sí logró subir su video, solo que el video, o sea, no se podía subir en formato MP4. Bueno, nosotros tuvimos ese problema y lo subimos con enlace en Word. Sí está en la sección de archivos de nuestro grupo. He entrado ayer a bajar todos los materiales, así que si lo han presentado ahora y simplemente pierden ese puntaje. Tenían el plazo correspondiente. Muy bien, vamos a organizarnos. El grupo expone como quiera. Yo tengo los documentos. El grupo expone como quiere. Si quieres poner uno, expone uno. Si quieres poner cada uno, expone cada uno. La decisión es de ustedes. Todos tienen la opción de compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Van a tener 15 minutos total para hacer su presentación. Prendan cámaras. Es importante que prendan. Ok, pueden empezar. Pueden empezar. Yo ya estoy dejando de compartir pantalla. Empieza el primer grupo entonces que tienen 15 minutos exactamente. Adelante. Ya, profesor, yo voy a compartir pantalla un momento. Bueno,
¿Logra visualizar, profesor? Sí, ¿no tienes cámara? A ver, un momento, un momento. Ok, adelante. A ver. Mi compañera va a comenzar. Eh, bueno, ya. ¿Se escucha? Te escucho. Dígale. Ya. Buenos días, profesor, compañeros presentes. Hoy, hoy día comenzando con la primera fecha de exposiciones del curso de Economía General, Vale, te escucho, Introducción. cámara. Profesor, este, yo prendería mi cámara, pero estoy en un ambiente un poco oscuro, no sé si me lograrían verme, Adelante, pero adelante, no hay problema. Tú decides, adelante. ya, ya. A ver, voy a intentar. A ver. Si es que logran verme, ya. Si no, en todo caso. Ya, No, creo que ya lo está, ¿no? tienes toda la razón. Lo quitas nada más. Ya, ya. Y adelante. Ya, bueno, comenzando con la primera fecha de exposiciones del curso de Economía General, Introducción a la Microeconomía, el grupo 3, conformado por Arenas López, Ramos Acapuri, Marías Torres, Velázquez Gutiérrez y Linchu, hablaremos del tema de las fuerzas del mercado, de la oferta y demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comenzaré como alguna parte introductoria sobre lo que es el mercado. Bueno, el mercado viene a ser el conjunto de dos grandes grupos. Los vendedores, también denominados productores u oferentes, y el de los compradores, conocidos también como consumidores o demandantes. Cabe resaltar que la aparición del mercado no es de hace unos 30, 40, 50 años atrás, sino desde hace mucho tiempo, probablemente en la época de los hombres primitivos, porque se dieron cuenta que podían intercambiar sus bienes con otros que no podían producir. Y precisamente es el intercambio que se convierte en la base del mercado, conocido antes como trueque, que es intercambiar un bien con otro. Pero con la aparición del dinero, los bienes fueron adquiriendo un valor, el cual llamamos precio. Se puede decir también que el mercado es el proceso por el cual se establecen los precios de los bienes y servicios de una economía. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y bueno, aquí podemos apreciar a los dos grupos participantes, ¿no?, del mercado. Por un lado, los demandantes, que son los que están dispuestos a adquirir un bien o servicio, y son ellos los que determinan la demanda del mercado. Y por otro lado, a los vendedores, los que están dispuestos precisamente a entregar este bien a cambio de un pago. Y ellos son los que determinan la oferta en el mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora explicaré acerca de las competencias en el mercado. Cuando nos referimos a competencias, podemos tener un mercado competitivo o un mercado no competitivo. En un mercado competitivo o de competencia perfecta, que también se le conoce, es donde existe una gran cantidad de demandantes y oferentes. Hay similitud en el bien que se va a vender. No hay control por parte de los grupos. No ejercen un control o poder alguno. También que tanto compradores como vendedores tienen información acerca de los precios. En un mercado no competitivo o de competencia imperfecta, sucede casi todo lo contrario. Hay pocos o un solo vendedor. Eh, y bueno, los bienes son diferenciados y en ellas sí hay control de poder por parte de las empresas y son los que están ahí los monopolios, oligopolios o competencias monopolistas. Bueno, para nuestro estudio del tema, nosotros tomaremos bajo el supuesto de un mercado perfectamente competitivo, en el cual debemos tener
tres cosas en cuenta, ¿no? Primero, que los bienes que se van a ofrecer son los mismos. Siguiente, que los participantes, tanto demandantes como oferentes, no influyen en la determinación del precio en el mercado. Y, y es esto por lo que los compradores y vendedores son llamados precios aceptantes o tomadores de precios. Para el comportamiento de este mercado, lo podemos describir muy bien mediante el modelo de la oferta y demanda. Es por ello que vamos a analizar las curvas tanto de la oferta como la demanda, el conjunto de factores que provocan los desplazamientos de la curva de la oferta, así como los factores que producen los desplazamientos de la curva de la demanda. El equilibrio del mercado, que precisamente incluye lo que es el precio equilibrio y la cantidad de equilibrio. Los cambios que el equilibrio causados por estos desplazamientos de las curvas de la oferta y demanda. Bueno, para comenzar con la primera fuerza del mercado, que es la demanda, ahora sí daré pase a mi compañero Arenas para que nos explique más. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gerson David Arenas López y le presentaré la fuerza de mercado de la demanda. Como sabemos, la demanda nos indica el comportamiento de los consumidores o compradores dentro del mercado. Para eso tendremos que saber el término de cantidad demandada, el cual es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. Y la ley de la demanda, que nos indica la relación inversa entre el bien y la cantidad demandada, o como dice acá, si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada. Y así, y cuanto más bajo sea el precio, mayor será la cantidad demandada del mismo. En la tabla de la demanda, como sabemos, la curva de la demanda tiene pendiente negativa y la curva de la demanda nos indica la relación entre la cantidad de un bien y el precio del mismo, siempre y cuando los factores estén o permanezcan constantes. Aquí también tenemos un ejemplo de una tabla de la demanda, un cuadro que nos muestra la relación de la cantidad de la demanda y su precio. La demanda del mercado es la suma de todas las demandas individuales. Gráficamente esto se explicaría como una suma horizontal que nos daría la demanda del mercado. En el caso de los factores que determinan la demanda, tenemos al precio, que nos indica la variación o los cambios dentro de la cantidad demandada. Después tenemos el ingreso, al precio de los bienes relacionados, preferencias, gustos, expectativas y número de compradores, que nos indicaría los desplazamientos de la curva de la demanda, ya sea expansión o contracción. En el caso de los ingresos, tenemos a los bienes normales o inferiores, dado que si el ingreso sube, un bien que solía ser normal podría pasar a ser un bien inferior o considerarlo en base a nuestra percepción como un bien de baja calidad. En el caso de los bienes relacionados, tenemos al bien sustituto y al bien complementario. En el caso del bien sustituto, si sube el precio del bien sustituto, aumenta la demanda del primero. Y así, si baja el precio del sustituto, disminuye la demanda del primero. En el caso del complementario es al revés, por así decirlo. Si sube el precio del complementario, disminuiría la demanda del primero. Y si baja el precio del complementario, aumentaría la demanda del primero. En el caso de las preferencias y gustos, en preferencias tenemos como un factor que afecta a corto plazo, dado que si quiero más de un bien o quiero menos de un bien. En el caso de los gustos tenemos a un factor que afecta a largo plazo, dado que si quiero más un bien y sea por qué o que me gusta más. En el caso de las expectativas, tenemos a las expectativas que tenemos del bien a futuro. Y el número de compradores, a más compradores, mayor demanda, ¿no? Esos últimos factores indican los desplazamientos, ya sea expansión o contracción de la demanda.
En el caso de los desplazamientos, como aquí tenemos, el desplazamiento hacia la derecha nos indicaría un aumento de la demanda o una expansión de la demanda. El desplazamiento de la izquierda de la curva nos indicaría una contracción o una disminución de demanda, y eso en base a los desplazamientos de la demanda. Ahora le daré paso a mi compañero. Bueno, ¿se me escucha? Sí, no. Ya, bueno, la oferta. Para empezar, la oferta es lo que representa la empresa, persona u otro agente del mercado que está ofreciendo bienes y servicios. La oferta también podría ser definida como la cantidad de bien o servicio que un vendedor está dispuesto a ofrecer por un cierto precio. Bueno, la ley de la oferta es la cantidad, bueno, la ley de la oferta nos dice que la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Y otra definición sería la cantidad de oferta. Es la cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. Siguiente PPT. Ya, ¿qué determina la cantidad que ofrece una persona? Determina muchos factores. El precio, bueno, eso sí lo sabemos, que varía dependiendo de la cantidad ofrecida. Y uno de los factores es la tecnología. El avance tecnológico aumenta siempre la oferta, disminuye la tecnología también, influye ya que un vendedor podría comprar una maquinaria que le ayude a tener una mejor cantidad ofrecida. Las expectativas sobre el futuro pueden influir en la oferta actual. Por ejemplo, las mascarillas, lo que fueron en el inicio de la pandemia, las mascarillas fueron una gran expectativa, ya que iba a haber unas ventas descomunales. Siguiente PPT, por favor. Ya. Bueno, la oferta de mercado es la suma de ofertas individuales. Eso ya todos lo saben. Si hay dos ofertantes, la oferta de mercado va a ser la suma de ellos. Si hay tres, la suma de esos tres. Y el desplazamiento de la curva. Bueno, la curva siempre va a mantenerse constante o no se va a mover si las demás variables continúan constantes, excepto el precio. El precio tiene que variar, obviamente. Si alguna de esas otras variables afectan o influyen en el vendedor, entonces el desplazamiento de la curva será a la derecha o a la izquierda. Y bueno, la curva de oferta es es la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de ese bien o servicio. Bueno, ahora doy paso a mi compañero, porque ya queda mucho poco tiempo. Ya. Bueno, a mí me ha tocado la parte de oferta y demanda juntos. Bueno, primero para definir el equilibrio, ¿no? En los mercados el equilibrio ocurre cuando el precio hace que los compradores y los vendedores, los planes de los compradores y los vendedores concuerden entre sí. Aquí aparecen dos definiciones básicas que vienen a ser el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio viene a ser el precio en el cual la cantidad ofertada y la cantidad vendida, no, la cantidad ofertada y la cantidad demandada son iguales. Y la cantidad de equilibrio viene a ser la cantidad en la cual la cantidad vendida y la cantidad comprada concuerdan, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí podemos apreciar un ejemplo de la venta de hamburguesas, en donde el precio de $2 viene a ser el precio de equilibrio. Y la cantidad de 7 hamburguesas viene a ser la cantidad de equilibrio. Siguiente, por favor. Y bueno, dos casos básicos vienen a ser el excedente, en donde
el precio de equilibrio. El precio del mercado viene a estar por encima del precio de equilibrio. Trata de resumir. Y bueno, y en la escasez, que viene a ser al revés, ¿no? El precio del mercado viene a ser debajo del precio de equilibrio. Bueno, así que el siguiente, por favor. Queda poco tiempo. Ya, en resumen, el modelo de oferta y demanda nos puede ayudar a analizar el mercado. Siguiente. Y aquí, en este tema, hemos hablado sobre la ley de la demanda, en primera parte. Ley de la demanda es inversamente proporcional, porque a más precio, menos cantidad. Y en cualquier cambio entre ingreso o precio de los bienes sustitutos o complementarios o preferencias, estos cambios pueden desplazar la curva. Siguiente. También en la ley de la oferta, que es directamente proporcional a más cantidad a más precio. Y esto también le afecta el precio del insumo, la tecnología y la cantidad de vendedores. Siguiente. Y por último, el equilibrio. El equilibrio, por ley de la mano invisible, automáticamente el mercado pone en equilibrio estas dos leyes. Siguiente. Ponemos un ejemplo actual, que por la crisis de la pandemia, Estados Unidos ha tenido que imprimir más billetes. Y eso, cuando se le entrega como bonos a las personas al tener más cantidad de dinero, pueden ir a comprar más. Y esto causa exceso de demanda. Y por exceso de demanda, cuando hay gran cantidad de demandantes, entonces el precio sube. Y cuando el precio sube, los precios suben, entonces la inflación aumenta. Siguiente. Ya. Y cuando los precios suben, el Estado tendrá que tomar decisiones. Y es por eso que este modelo económico nos ayuda a analizar para tomar decisiones. Los países tienen que tomar decisiones políticas a base de estos análisis. Gracias. Muy bien, gracias al grupo. Javier. Una primera pregunta global, y por favor vayan pensando preguntas todos los que están también en la reunión, ¿ya? ¿Qué pasa con aquellos mercados que no son mercados? Por ejemplo, pregunto, ¿cuánto cuesta el servicio de una cama en una unidad de cuidados intensivos en un hospital público? ¿Quién responde la pregunta? Cuesta menos que afuera, cuesta menos que el mercado. Ya. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta? Al salón le pregunto, a todo el salón. ¿No hay intervenciones? Ustedes han sostenido hace un rato que hay un exceso de demanda, ¿no es cierto?, dado el equilibrio del mercado. Es decir, si hay un desplazamiento de la función de demanda, los precios subirían, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el precio de una cama, del servicio de una cama en una unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo se determina ese precio? ¿Alguien tiene una idea de cómo sería la curva de oferta y cómo sería la curva de demanda? ¿Eh?
A ver, piensen bien en ese tema. Dejen de compartir pantalla, por favor. ¿Alguna pregunta de parte del aula? Dejen de compartir pantalla. Sí, profesor, sí dejé de compartir pantalla. ¿Quieren compartir ustedes pantalla? No, profesor, sí, hace rato ya dejé de compartir pantalla. Yo estoy con una... ok, a ver, perdón. Estaba viendo ya, ok. Muy bien, vamos a... Vuelvo a la pregunta, ¿no? Vuelvo a la pregunta de antes, ¿sí? Vuelvo a la pregunta de antes. Hay una expansión de demanda por razones obvias que tienen que ver con qué, que tienen que ver con el coronavirus, ¿no es cierto? Esa expansión de demanda eleva los precios, pero preguntaba cómo es la función de oferta en el caso de una cama, el servicio de una cama en una unidad de cuidados intensivos en un hospital público. A los 5 del grupo y al resto de alumnos, en estos momentos tenemos 34 estudiantes. Ok, ¿alguna respuesta? Ok, a ver, dos observaciones finales para este primer grupo, ¿no? No se ve realmente un esfuerzo de presentar algo que no esté en cualquier libro de introducción a la microeconomía, de economía general, ¿no? O sea, es un copy-paste de todo, ¿no? Es un copy-paste de todo, ¿no? No se ve un esfuerzo en realidad de esto. Ah, creo que han excedido, esto parece un rompecabezas, o sea, a uno le tocó 4 diapositivas, al otro 5, al otro 4. No se ve unidad del grupo con relación al tema, no se plantea nada nuevo. Y una segunda observación, bueno, en mi época se podía decir, lean periódico, ¿no? Ahora, probablemente en esta época no se diga lean periódico, diga, vean las noticias, vean la televisión, vean las redes sociales, ¿no? El día de ayer se ha desarrollado un operativo policial, ¿no? Dirigido desde el Ministerio Público, y han capturado a lo que ahora le llaman organización criminal, que se dedica a vender los servicios de camas en unidades de cuidados intensivos, con precios que llegaban hasta los 85.000 soles, ¿no? Entonces la pregunta que uno hace es, este modelo, el modelo de oferta, de demanda, de equilibrio del mercado, de la estabilidad, de equilibrio del mercado, sirve también para esto que les estoy señalando, ¿no? O no sirve, ¿no? Porque si no sirve, entonces no vale la pena realmente seguir adelante con cursos como este, como lo hice al comienzo del curso, leyendo la Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Si no existe el paraíso, no existe la ciencia económica. No existe la teoría económica, no existe la microeconomía, no existe la macroeconomía. No existe la carrera de ingeniería económica que una parte de ustedes va a llevar. Sí existiría la parte de ingeniería estadística. Entonces, cuando hay escasez, simplemente hay que distribuir, ¿no? Entonces, conceptos como el que estoy señalando, ¿no? El libro presenta un caso concreto muy parecido, por ejemplo, la venta de los riñones, ¿no? O sea, ¿cuánto vale un riñón, ¿no? Deben ustedes saber que cada uno de ustedes tiene un exceso de oferta con relación a la demanda de riñones, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, por error de no sé quién, los creyentes de repente pueden elegir el error de Dios, ¿no? Tienen 2 riñones y necesitan medio riñón. O sea, ustedes, cada uno de ustedes, todos nosotros,
Menos yo solo tengo uno, pero todos ustedes, incluido yo, tienen un exceso de oferta. Necesitamos medio riñón y tenemos 4 medios riñones. Tenemos 4 medios riñones. Y atención, los riñones son algo que tú lo cortas por la mitad y tienes 2 medios riñones, es decir, siguen sirviendo. El corazón es así, si lo cortas por la mitad te muere, nada más. Entonces, en el caso de los riñones, hay un exceso de oferta de parte de todos ustedes, incluso el mío. Yo tengo el doble de lo que debería tener, la gente tiene el cuádruple de lo que debería tener. Y hay gente que no tiene riñones y se muere por eso, ¿no? La gente que sufre de problemas renales, crónicos, de carácter terminal, y que los tienen que someter, por ejemplo, a diálisis de manera casi permanente, ¿no? 2, 3 veces por semana, y que están durante mucho tiempo esperando en una cola larga para recibir un riñón de probablemente un muerto, y probablemente un muerto que haya expresado su voluntad de donar su riñón, y probablemente de un muerto que ha expresado su voluntad, pero los familiares han confirmado esa expresión de voluntad. Eso de que se dice en el DNI de que uno está dispuesto a entregar los riñones, lamentablemente el Poder Judicial dice que no es suficiente, que la familia tendría que confirmar eso. Así que si ustedes dicen, si yo me muero, denle mis riñones a quien quiera, y la familia dice, no, no te vas, te enterramos con riñones y todo, entonces es un problema serio la cola, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan un riñón, la cola, pues de repente, cuando les toque a ustedes un riñón, ya están muertos. Eso es escasez, ¿no es cierto? Es una escasez contrastada con exceso de oferta. No estoy diciendo que cada uno de nosotros agarre y corte, se saque un riñón y se saque medio riñón más, y bueno, se quede solamente en un ajuste de oferta y demanda, ¿no? Necesitan medio riñón y tienen medio riñón. Lo que estoy diciendo es que el mercado puede resolver ese problema. Pero en un país como el Perú, por ejemplo, la venta de órganos está prohibida. Entonces, cuando está prohibido, lo que surge es el mercado negro. Y lo que ha ocurrido ayer, y ustedes no leen los periódicos, no ven las noticias, es que se ha aparecido, se ha descubierto, ya estaba ahí, un mercado negro, ¿no? Mercado negro de camas UCI, ¿no? Hay camas UCI, yo te consigo la cama UCI, dame 85.000 soles. Ok, no te creo, pero te voy a dar 35.000 soles primero. A ver, ya, envíame el dinero acá, ¿no? Entonces, ya está el dinero, ya, empiezo a moverme, ¿no? Ahora dame 30.000 soles más y así, ¿no? Y bueno, eso es un mercado, ¿no? Entonces, el capítulo está referido también a ese tema. Ok, muy bien. Vamos a pasar con el grupo número 2, que es el grupo número 7, es el segundo grupo. Entonces, atención. Orihuela Porta, Cristian Anthony. Presente. Bien. Guanilo Payacamán. Presente. Juanmán Fernández. Tiene sed, ¿no? Orihuela Ortiz. Presente. ¿Presente? Está presente Orihuela Porta, Guanilo Payacamán y Orihuela Ortiz. Nada más. No hay nadie más presente. Ok, entonces, Román Fernández tiene sed. Listo, pueden empezar. Tienen 15 minutos de exposición. Adelante, por favor, y prendan sus cámaras los que van a exponer. ¿Puede verme, profesor? Todavía no, ¿eh?
Bueno, ya comenzaré. Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo número 7 y el tema... Todo lo que no veo es si estás compartiendo pantalla. No, simplemente vamos a hablar y en un punto simplemente compartiremos unos datos nada más. No hay problema. Ya. Continuando, el tema que hablaremos es aplicación, comercio internacional. Y a medida que nos presentemos, hablaremos sobre lo que expondremos, ¿no? Mi nombre es Cristian Antonio Orihuela Porta y yo les hablaré sobre el comercio internacional. Y el comercio internacional que hace referencia a todas las actividades económicas, comerciales que tienen que ver con las transferencias de bienes, recursos, tecnologías y servicios entre países y sus respectivos mercados. Al realizar estas operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al presentar mejor sus productos en el mercado internacional y trayendo los productos del mercado extranjero hacia su respectivo país. Algunas importancias del comercio internacional son el crecimiento de los países exportadores. Un ejemplo que puedo dar sería el caso de Alemania y China, que han impulsado su economía con exportaciones de todo tipo de productos y recursos. Otra importancia sería la introducción de nuevos productos a los países. Un ejemplo dado es las zonas estrechas, ¿no? De países provenientes como la India, Marruecos, países asiáticos principalmente, que hace mucho tiempo atrás era algo nuevo y cuando se introducía a un nuevo país, permitía enriquecer la gastronomía del mundo. Por última importancia, sería la mejora a las condiciones para el consumidor final. El comercio, a la larga, hace que sobrevivan las empresas que cuentan con una producción mejor de calidad y un bajo costo, ¿no? Esto provoca que el consumidor, al final, tenga la libertad de escoger lo que él prefiere. Bueno, otro punto que voy a hablarles son los determinantes del comercio, que comenzaré dando la pregunta. Son ideales para examinar ganancias y pérdidas del comercio internacional. Esta pregunta se haría, ¿no? Una empresa que recientemente quisiese ingresar al comercio internacional. Y para responder a esta pregunta, se debe conocer las determinantes del comercio, las cuales son el precio mundial, el juego del comercio internacional y la ventaja como modelo de intercambio. El precio mundial, que es el precio, ¿no? De un bien que prevalece en el mercado mundial de ese bien. Si el precio de ese bien es mayor al precio local, posiblemente el país le convenga mejor exportar, pues tendrían mejores ganancias. Y por lo contrario, si el precio mundial es más bajo que el precio local, posiblemente sea más beneficioso para el país convertirse en importador de producto. Y de esta manera, los consumidores tendrían mejores ganancias por pagar un precio más bajo. El segundo determinante es el juego del comercio internacional, que se refiere principalmente a las ganancias o pérdidas relativas que puede generar en el mercado como el resultado de importar o exportar. Esto puede verse comparando el precio mundial con el precio nacional sin el comercio. Sin comercio. Por último punto sería la ventaja como modelo de intercambio, que hace referencia a las ventajas que tiene cierto producto y esta ingresa hacia el comercio internacional. Existen fuentes de condiciones competitivas, o también llamadas ventajas. Estas son las ventajas comparativas y las ventajas absolutas. La ventaja absoluta, que es la comparación entre los productos de un bien de acuerdo a su productividad. Es decir, el productor que menos factores emplee para fabricar dicho bien es quien posee una mayor ventaja absoluta y por lo tanto lo hace a menor costo posible. Y la ventaja comparativa, que es la comparación entre productores mediante su costo de oportunidad. Bajo este enfoque, el productor que denuncia un menor costo de bienes o cantidad de bienes
para producirlo es quien posee una ventaja comparativa y por lo tanto puede especializarse en la producción de dicho bien para mejora de sí mismo, para mejora de sí mismo, ¿no? Bueno, eso es ya todo por mi parte y a continuación expondré a mi compañero Jorge. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Guama Fernández. Gracias por el momento que me dan para exponer justamente el punto referido a los ganadores y los perdedores con respecto a la economía cuando se abre a un mercado internacional. Cabe resaltar que para desarrollar este punto, el principio número 5 de la economía que nos dice el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, justamente es el que nos muestra el desarrollo del por qué o el cómo el país, cuando se abre una economía, permite que algunos sectores puedan ser llamados ganadores y otros los perdedores. Con respecto a ello, nuestro señor profesor nos había expuesto en la semana número 9, sí, claro, de todas sus exposiciones, justamente el desarrollo completo de ese acápite. Lo que yo tengo como finalidad es ahora indicarles, precisarles, por ejemplo, de los boletines de Comperú, ¿no? Las empresas que se encargan del gobierno a reconocer cuáles son los puntos del mercado que tienen mayor desarrollo. En cuanto a las exportaciones, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? El Perú es un gran exportador en los productos de agro, las frutas secas, los mangos, las paltas frescas, ¿no? Los arándanos. Y bueno, con respecto a la pesca, el Perú es un gran exportador de la pota. El gran mercado consumidor es China. Y después tenemos los filetes de maíz. El maíz es un tipo de producto del mar que acá en el Perú no lo conocemos. Sin embargo, en Asia lo consumen y tienen platillos exquisitos. También acá en Perú, por ejemplo, jamás yo en un mercado he visto lo que es el pez volador. Sin embargo, el Perú capta el pez volador y lo exporta a otros mercados externos, ¿no? Y bueno, esas son las situaciones que... Estas fuentes están en la SUNAT y acá en la diapositiva, que yo le presenté acá al compañero líder, que la ponche en cámara. Yo ahorita no estoy ponchando cámara porque no me permiten acá en el trabajo. Voy a continuar con la exposición y también tenemos en lo que corresponde a las prendas textiles, el Perú es un gran exportador de los tipos de tejidos. Sí. También tenemos el pelo fino y también tenemos, en cuanto al gas natural, esto es increíble, el gas natural que, bueno, un gobierno, el del señor Toledo, generó una política que permitía justamente ya activar los recursos del Perú en cuanto a la captación de gas de su propio subsuelo. Y bueno, el Perú exporta y tiene contratos millonarios con respecto a ello, ¿no? 524 millones de dólares es en el periodo de enero a marzo del año 2021. Imagínense cuánta plata. Y estando en pandemia, ya los contratos no se podían detener. Lo que sí ha habido es retrasos en llevar el gas natural, ¿no? A través de los transportes a otras naciones. Pero de todas maneras los contratos no se pueden detener porque si no caen multas enormes a la nación. En cuanto a lo que concierne a las exportaciones de los minerales, el cobre, el Perú es uno de los grandes exportadores de cobre. Y también tenemos el hierro, que también el Perú justamente exporta bastante de esto, ¿no? Entonces acá los ganadores y los perdedores. En cuanto a las exportaciones propiamente vistas sobre el mercado peruano, vemos que
quien gana es el gobierno peruano, ¿no? Con las exportaciones, ¿no? Y los perdedores, en el contexto de las exportaciones que yo he mencionado, los perdedores serían justamente las personas que quisieran de repente importar hierro, las personas que quisieran importar frutos secos como en el Perú. ¿Por qué? Porque si nosotros ya producimos, ¿por qué importar? Y ahí es donde justamente entraría la contradicción, ¿no? Y viene el contexto teórico que nos expresó el profesor. Muy aparte, entonces, ya para ir cerrando, ahora hablo sobre las llamadas importaciones. Cuando el Perú importa, actualmente el Perú lo que más importa son los productos tecnológicos. Por ejemplo, tenemos también datos concernientes a la SUNAT. Tenemos, en cuanto a las importaciones, los bienes intermedios, los bienes de capital y los bienes de consumo. Datos propiamente numéricos, en bienes intermedios, el Perú más o menos ha podido tabular en cuentas un total de 3.346 millones de dólares en importaciones de productos intermedios. En bienes de capital, 2.300 millones de dólares en bienes de capital. Y también en cuanto a los bienes de consumo, 1.600.000 concernientes a bienes de consumo en dólares, ¿no? Entre los bienes intermedios que ha podido importar Perú, las materias primas para la industria que fomentaron un resultado con un valor importado de 2.200 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Recuerda que los bienes intermedios pueden ser también los llamados los de combustible y las materias primas para la agricultura. Ahora, con respecto a los bienes de capital, ahí tenemos las materias de construcción y los bienes para la agricultura también, ¿no? Y los equipos de transporte que se utilizan para estas actividades. Y en cuanto a los bienes de consumo se pueden categorizar en dos, ¿no? Los bienes duraderos y los bienes no duraderos. Entonces, en cuanto a las importaciones principales de la nación peruana, acá yo he podido tabular. Las obtenemos de China, de Estados Unidos, y bueno, ese es básicamente lo que yo tenía que presentar, ¿no? Hay algo más que debo tocar en punto, ¿no? En cuanto a las importaciones, el Perú es un campeón en importar celulares y con nuestra minería ocultamente creciente. Digo ocultamente porque en realidad que en los medios de comunicación vemos que no hablan mucho de la minería, sin embargo es un mercado que cuando uno comienza a viajar al interior del país se da cuenta que por ahí hay un cerro que está siendo totalmente explotado y vemos que uno de los productos que importan bastante son las palas que utilizan las máquinas enormes para extraer justamente mineral, ¿no? Para ir cerrando, el maíz duro de amarillo para los pollos, ya que el Perú es un gran consumidor de estas aves, es uno de los productos que importamos porque en realidad nuestra capacidad agrícola no permitiría, con un mercado cerrado, importar este grano. Esta ha sido mi parte de exposición, espero que se haya entendido y muchas gracias por la atención. Voy a pasar el paso al compañero siguiente, Diego Orihuela. Muchas gracias. Ya ha terminado el tiempo, ¿eh? El tiempo ha terminado. Vamos a dejarlo ahí. Ha terminado el tiempo. Ok, ¿me están escuchando? Buenos días, profesor. No puedo exponer, aunque sea rápido, me demoro 2 minutos. Ok. Vamos. Ya, perfecto.
¿Se está viendo el PPT que estoy compartiendo? Sí, sí. Ya, perfecto. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Orihuela y brevemente les explicaré los efectos de un arancel. Un arancel es básicamente el impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero y que se venden en el mercado nacional. Un arancel, uno de los efectos, como se llama, es que nos aleja del óptimo del punto de equilibrio y como tal genera pérdidas de peso muerto. Esas pérdidas se evidencian cuando los productores incrementan su producción, como se llama, o por encima del precio establecido, y también cuando el precio de los consumidores nacionales que tienen que pagar, como se llama, ok, no importa. Ok, claro, cuando el precio que se tiene que pagar se incrementa, entonces hay pérdidas para los consumidores. Como se llama, otro de esos efectos pueden ser roces de políticas internacionales. Por ejemplo, cuando Estados Unidos puso un arancel a los neumáticos, 3 días después China aplicó también aranceles, tipo aumentando el precio también de los neumáticos, y también, como se llama, afectó al pollo que exportaba a Estados Unidos. Y todos estos roces, como se llama, pasaron y le dieron espacio tipo a Kim Jong-un a probar sus bombas nucleares, y entonces por estos roces la respuesta se demoró. Como se llama, las lecciones que nos da la política comercial, como se llama, básicamente se basan en una ventaja comparativa. Entonces, si el precio mundial es mayor al nacional, se generan exportaciones, y pasa lo contrario, como se llama, si el precio mundial es mayor al nacional, que se generan importaciones. Esa es básicamente la ventaja comparativa en la importación. Como se llama, importar, sí, o bueno, abrir el mercado al mundo, sí siempre genera un bienestar social, como se llama, ya sea a los consumidores con un menor precio o a los productores con, como se llama, con una exportación. Y como se llama, poner un arancel, sí siempre perjudica más o sea, sí, siempre va a causar un reduce de bienestar, como se llama. Ajá. Después de esto, los beneficios del comercio internacional básicamente son una mayor variedad de bienes, por ejemplo, como se llama, diferentes tipos bueno, Coca-Cola ya importa, pero si pudiera importar más, tipo, importaría diferentes tipos o sea, de sabores, tipo también M&M's, o sea, en dulces también, de una mayor variedad de cosas. Como se llama, ya conocemos, por ejemplo, del Japón vinieron el sushi, que de por sí trajo los magis, pero hay más cosas que pueden importar. Otro beneficio son los menores costos por las economías de escala, que básicamente te dice que mientras más produces de algo, menos te va a costar. Y un ejemplo de esto es la sal, porque si tú mismo produces tipo tus 10 gramos de sal, te va a costar, digamos, 60 soles, pero si una empresa que se especializa en producir sal, que básicamente la produce a la orilla del mar y después te la transporta en vez de tú tener que sacar agua del mar, tener que ir a tu casa, que quemar el agua para que salga la sal, como se llama, la empresa lo hará mucho más barato, y eso hace que la sal sea rentable. Después de eso, como se llama, otro beneficio es la competitividad, porque esto elimina monopolios. El señor acá, de hecho, está súper furioso porque gente del extranjero va a entrar a tomar su parte del mercado, que básicamente él tenía un precio alto, no competitivo, pero como en el extranjero sí es competitivo, entran y, como se llama, le bajan el precio. Y también otro beneficio es el mayor flujo de ideas. Por ejemplo, imaginen que Perú estuviera aislado, no tendríamos computadoras, no tendríamos celulares, porque simplemente no los producimos acá y no tenemos la tecnología para producirlos. Y como se llama, y son cosas que nos benefician diariamente, son súper útiles. Basta, por ejemplo, acá como se llama, los que tienen una cochera automática, que es una cosa tan simple, pero ha ido tanto, o sea, como se llama, sí, y tecnologías raras, como este teclado de una mano. Yo tengo uno y es súper útil, como se llama. Entonces ahí podemos ver de que los aranceles no influyen solo económicamente, sino también políticamente. Abrir el mercado al extranjero, como se llama,
también no solo es económico, sino es social. Muchas gracias. Muy bien. Ok, a ver. Una pregunta para Orihuela, pero no para Diego, sino para Cristian. ¿Está ahí, Cristian? Sí. Ok, Cristian, cuéntanos cómo ha trabajado el equipo. Tengo la impresión de que nos encontramos con otro rompecabezas. Yo tengo un segundo rompecabezas. ¿Cómo ha trabajado el equipo? Profesor, no lo escuché muy bien, tuve problemas. Por este turno. ¿Podría repetirme la pregunta, profesor? Cuando habló se lagueó mi PC y no escuché nada. Tú eres el líder del grupo. Ah, sí. Entonces quiero saber, como líder, cómo has dirigido el grupo y qué resultados tienes del grupo. Honestamente es complicado, ya que el compañero, yo no tengo ninguna relación con mis compañeros. Digamos que disponibilidad de tiempos, la mayoría estaban ocupados y muy poca comunicación hubo, ¿no? Bueno, Sí, prácticamente no hubo un buen manejo. no hay grupo, ¿no? Aunque, Cada quien ha hecho lo que se le ha ocurrido hacer, lo que ha podido hacer. no. Yo inicialmente sí les di los puntos cuales hablar y yo inicialmente leí los puntos a cuales hablar, les dirigí cómo íbamos a ir, pero no se cumplían mis expectativas, ¿no? Diciendo que tal día ya acabamos, tal día vemos esto y nada sucede como realmente nos espera. Pero Pregunta para el grupo. Cualquiera puede responder. ¿En qué sentido el gobierno gana con las importaciones? Por favor, ¿la puede repetir? El gobierno gana con las importaciones. Actualmente el gobierno está desarrollando mediante campañas los llamados bonos y también aperturas para licencias a los emprendedores. Y justamente ahí viene el aporte del capital interno que pueden tener las personas naturales para poder desarrollar la importación, ¿no? Claro. Contesta la Bueno, el objetivo del gobierno no sería crear el mayor beneficio social posible, entonces de alguna forma las importaciones hacen que los precios bajen y eso da beneficio social. Aparte de eso también el gobierno puede aplicar un arancel, el cual le da, como se llama, beneficio económico, y también sacar el arancel puede, como se llama, ser una carta de, o sea, como que yo te saco el arancel si tú me sacas el arancel en tal, o sea, se abren entre países, ¿no? Tipo, yo te saco el arancel si tú me sacas el arancel y eso también crea, tipo, un beneficio para los dos países. Una pregunta para cualquiera del grupo. ¿Por qué no debemos importar aquello que producimos? Profesor, le contesta Jorge Guamán, Jorge Florencio Guamán Fernández. No debemos hacer eso porque justamente estaríamos en contra del principio de la economía, ¿no? Hay que utilizar justamente el concepto de las ventajas comparativas. Y en este caso, importar algo que ya produciríamos, por un lado, sería perder capital humano, porque en realidad podemos hacer otras cosas mucho más eficientes, aprovechando ya lo que no nos cuesta nada en hacer. Con eso contesto mi pregunta, con la pregunta. Gracias. Bueno, depende. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Si... por ejemplo, en bebidas alcohólicas, ¿cómo se llama? Nosotros producimos una cierta cantidad de bebidas alcohólicas, pero ¿cómo se llama? Si solo consumiéramos lo nacional, el precio sería altísimo, porque no habría abastecimiento. O sea, y también ¿cómo se llama? Importar diferentes, no solo tienes más variedad,
sino como se llama menores precios. Y, bueno, una razón para no para no, ¿cómo se llama?, importar sería dejar que el mercado interno crezca de acuerdo a sus necesidades. ¿Quién va a responder? Profesor, creo que no se escuchó la pregunta. Sí, profesor, se fue el audio. Disculpe usted, no lo pudimos apreciar su voz. Por favor, ¿la puede repetir? Es increíble, no se llega a escuchar. Sí, ha ocurrido nuevamente. No se escucha. Bueno, el ruido proviene del lado de ustedes. Acá todo está bien. ¿El resto del aula me escucha? Ahora sí, profesor, sí la escuchamos. Ahora sí le escuchamos, profesor. ¿Qué cosa? Nada. Acaban de decir eso. Hay cosas que no cuestan nada. Bueno, parece que hay problemas. Quisiera saber, fuera de los alumnos del grupo, si me están escuchando, respóndanme por el chat. Ok, todos me están escuchando menos el grupo. Esto ya es demasiado curioso. A ver, voy a terminar con este grupo. Una primera cuestión. Este es un rompecabezas grosero, ya es un rompecabezas grosero. O sea, cada quien ha hecho lo que ha querido hacer. Segundo, no están manejando para nada los conceptos, ¿no? Sostener de que hay cosas que no cuestan nada es un absurdo total. Tercero, sostener de que debemos producir o no debemos permitir la importación de lo que producimos. Es bueno, es la fórmula del actual presidente electo, pero nosotros estamos haciendo un curso de economía, no estamos haciendo política. Entonces, sostener de que no se debe importar aquello que producimos es literalmente una barbaridad en términos económicos, una barbaridad, ¿no? Y eso es lo que están sosteniendo acá, ¿no? No ha habido una exposición que aclare el significado de las ventajas comparativas con las ventajas absolutas. Han sido planteadas a un nivel estrictamente teórico, sin ningún tipo de aplicación a la realidad, ¿cierto? Entonces, este es un rompecabezas, ya repito, grosero. Ok, nos quedamos con eso. Vamos a pasar al siguiente grupo. Profesor, disculpe, con respecto a las ventajas comparativas le correspondía a otro grupo, es por ello es que nosotros utilizamos el chat del grupo y justamente vemos que nos ha tocado el tema de comercio exterior nada más, perdón, el tema este con respecto a la política abierta, ¿no? No vimos contemplado este detalle que usted está exigiendo, ¿no? Mezclar la exposición de un grupo con otro grupo creo que no lo vimos adecuado con respecto a eso. Eso es todo. Viene de este señor, eso es definitivo, ya no queda más explicación. Ok, pasamos al grupo número
al grupo número 6. Vamos a pasar a asistencia para el grupo número 6 primero. Ok, atención, Taipe Guillén Nayeli. Taipe Guillén, ¿está presente? Sí, presente, profesor. Taipe. Vargas Fernández Catherine. Vargas presente, profesor. Taipe Vargas Farid. Taipe Vargas no está presente. Sonco Vélez. Sonco presente, profesor. Sonco Vélez presente. Silva Chipana. Presente, profesor. No está presente Taipe Vargas, ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, adelante, pueden empezar, ¿eh? Tienen 15 minutos. Buenos días, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y se nos asignó el tema aplicación o costo de los impuestos. Los integrantes son Silva Jeremy, Sonco Tais, Taipe Farid, Vargas Caterine y la que les habla. Vamos a pasar primero con la compañera Tais. Adelante, adelante. Está sin micrófono. Ahora sí. Tais, ¿estás? Ah, sí, disculpe. Olvidé desactivar el micrófono. Bueno, en clase ya hemos estado viendo sobre los efectos de los impuestos en capítulos anteriores. Por ejemplo, recordemos el capítulo 6, que nos dice que los impuestos afectan a compradores y vendedores. Cuando el impuesto aplica a los compradores, la curva se mueve hacia abajo según el tamaño del impuesto. Cuando el impuesto se aplica a los vendedores, la curva de oferta se desplaza hacia arriba en la cantidad del impuesto. En este capítulo se buscará observar y analizar cómo los impuestos afectan al bienestar social y la situación económica en los participantes del mercado. Además, comparemos la reducción del bienestar de los vendedores y compradores con la cantidad de ingresos que logra recaudar el gobierno. Se mostrará que los costos de los impuestos para vendedores y compradores son muchísimo mayor que los ingresos que logra recaudar el gobierno. Los impuestos son aplicados por los gobiernos para financiar sus gastos gubernamentales. La orientación de los desembolsos está basado en las políticas públicas o fiscales, las cuales, como se sabe, su principal función es la de mejorar las brechas sociales y económicas a través de una efectiva redistribución. Pero para que sean efectivas, sostener un crecimiento económico y como producto de ello por el trabajo que ejercen los instrumentos automáticos, tales como los impuestos. A continuación le pasaré a mi compañera Vargas para que continúe con la exposición. Buenos días. La pérdida de peso muerto que provocan los impuestos. Si los impuestos también se aplican a los compradores o a los vendedores de dicho bien, el resultado es el mismo. Cuando los compradores pagan el impuesto, la curva de la demanda se desplaza hacia abajo en la misma proporción que el monto del impuesto. Cuando los vendedores pagan el impuesto, la curva de la oferta se desplaza hacia arriba en una cantidad igual al monto del impuesto. Bien, ya. Bueno, acá pueden apreciar una gráfica que más adelante va a ser mejor explicada y viene acompañada de una descripción. El impuesto aplicado sobre un producto provoca que se reduzca el tamaño del mercado de dicho bien. Siguiente, Nayel. Bueno, ahí pueden apreciar la gráfica mejor explicada. Bienestar social sin y con impuestos. Bueno, podemos ver que el punto de equilibrio, el equilibrio está en el precio sin impuestos, ¿no? También podemos apreciar que hay precio que el comprador paga y más abajo el precio que el vendedor paga. Bueno, podemos ver que el excedente del consumidor o comprador sin impuestos
representa el área de A más B más C. Con impuestos el área A, la variación es como, o sea, se disminuye el área de B más C. El excedente del vendedor o productor sin impuestos es el área de B más E más F. Con impuestos es el área F y con variación se disminuye el área de D más C. En ingresos fiscales sin impuestos, pues no hay. Con impuestos es B más D y variaciones el área B más D también. Excedente total es todo el área que pueden apreciar ahí, que es A más B más C más D más C más F. Con impuestos es A más B más D más F. Y la variación se disminuye el área de C más C, que está sombreada de verde. Siguiente, Nayeli. Bueno, la gráfica anterior, en este caso lo podemos ver como fraccionada para que podemos entenderlo mejor. Sin impuesto, pues para los compradores solamente el área vendría a ser A más B más C, para los vendedores D más C más F, y pues para el gobierno no existe beneficio alguno. Con impuestos los productores pueden apreciar que el equilibrio, o sea, hay un nuevo equilibrio, ¿no? Porque hay una contracción de la oferta, debido a que hay unos precios y la cantidad disminuye. En este caso, los compradores representan como lo que tiene que pagar el área A, los vendedores el área F, y el gobierno, pues, en este caso sí hay, que es el área B más D. Le doy pase a mi compañero Anayeli. Gracias. Los determinantes de la pérdida de peso muerto. ¿De qué depende que la pérdida irrecuperable de peso muerto producida por el impuesto sea grande o pequeña? Depende de las elasticidades en el precio de la oferta y la demanda, que miden cómo responden las cantidades ofertadas y demandadas a las variaciones del precio. Oferta. En las siguientes figuras podemos observar que la elasticidad en la oferta provoca un aumento o decremento en la pérdida de peso muerto. Oferta inelástica. Vemos que la pérdida de peso muerto es relativamente pequeña y cuando es elástica, la pérdida de peso muerto es grande. En la demanda. En la siguiente figura podemos observar que la elasticidad en la demanda provoca un aumento o decremento en la pérdida de peso muerto. Cuando la demanda es inelástica, la pérdida de peso muerto es pequeña. En cambio, cuando es elástica, la pérdida de peso muerto es grande. Entonces podemos decir que cuanto más grandes sean las elasticidades de la oferta y la demanda, más grande será la pérdida de peso muerto provocada por el impuesto. Pasamos con el compañero Silva. Buenos días, profesor. A mí me toca hablar sobre la pérdida de peso muerto y los ingresos fiscales conforme varían los impuestos. Bueno, aquí podemos leer, dice, siempre los diseñadores de cualquier tipo de gobierno están evaluando y aplicando tanto un aumento como una reducción de los impuestos. Y esto podemos explicarlo diciendo que los diseñadores de cualquier tipo de gobierno lo que hacen es evaluar qué impuesto poder aplicar en un mercado para que los ingresos fiscales puedan ser los mayores posibles y que a la vez la pérdida de peso muerto sea mínima, ¿no? Que es lo que uno busca. Esta acción afecta directamente a la pérdida de peso muerto y a los ingresos fiscales. ¿Cómo afecta esto a los ingresos fiscales o la recaudación? Y como dice aquí en el PPT, en la presentación, dice, esto depende mucho en cómo suba o bajen los impuestos, lo cual es cierto. Pasa de diapositiva, por favor. Aquí podemos ver la variación en el monto de un impuesto y podemos tomar como referencia la imagen del medio, que es el impuesto mediano. Y podemos ver que se ha aplicado un impuesto, lo cual es la línea que es intersectada entre ingresos fiscales y el triángulo de color naranja. Ese es el monto del impuesto. El área que está de color naranja sería la pérdida de peso muerto. No, cambio. Y el área de verde serían los ingresos fiscales. Y vemos cómo si reducimos ese impuesto, como la imagen que está a la izquierda, podemos ver que la pérdida del peso muerto se reduce y también los ingresos fiscales puede variar también. O sea, no depende, puede aumentar ni reducirse. ¿Qué trato de explicar con esto? Que si aumentas mucho
el impuesto no necesariamente vas a tener ingresos fiscales altos, o si los reduces tampoco no necesariamente vas a tener ingresos fiscales bajos. Pero la pérdida del peso muerto sí es, como ven en el gráfico, sí es directamente proporcional al impuesto, ya que si aumentas el impuesto va a aumentar la pérdida de peso muerto, y si lo disminuyes, va a bajar. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la curva de Laffer. La curva de Laffer es una gráfica propuesta por el economista estadounidense Arthur Laffer, el cual es, creo yo, súper importante, ¿no? Porque y ese es muy interesante también porque nos muestra cómo existe una tasa óptima de un impuesto para recaudar la máxima cantidad de ingresos fiscales, así como vemos en la parte A del gráfico, que, o sea, obviamente cuando hay una tasa de impuesto cero, los ingresos fiscales son cero, pero mientras va avanzando esa tasa de impuesto, los ingresos fiscales va avanzando y va a llegar a un punto máximo, donde es el punto óptimo del impuesto. Y vemos que si aumentamos esa tasa, no necesariamente vamos a obtener más ingresos fiscales, más bien va a ser un efecto contrario a eso y vamos a perder. Esto se debe a que cuando existen impuestos muy altos, las empresas ya tratan, al ver que los impuestos son demasiado altos, las empresas pueden realizar maniobras como evadir impuestos, o puede haber también, genera en el mercado también informalidad y un montón de cosas. Por eso es que no siempre al aumentar mucho el impuesto vas a recaudar muchos ingresos fiscales. Siguiente diapositiva. Y bueno, esas son dos imágenes de referencia, ¿no? Para explicar lo que antes mencionado en la primera imagen que es referencial también, que al aumentar mucho el impuesto no necesariamente vas a aumentar la cantidad de ingresos fiscales, ¿no? Como vemos acá que la variación del área de ingresos fiscales, no, el área 1 es mayor que el área 2. Y en la segunda imagen también es solo para referenciar que el monto del impuesto o el impuesto en sí es directamente proporcional a la pérdida de peso muerto. Ahora le paso con mi compañera Catherine para que explique sobre las conclusiones que hemos llegado. Gracias. Ya, para terminar, las conclusiones sobre este tema es que, por ejemplo, nos dimos cuenta que un impuesto a un bien o producto reduce el bienestar de los compradores y vendedores del mismo, y la reducción de los excedentes del consumidor y del productor casi siempre es mayor que los ingresos que recauda el gobierno. También que las elasticidades más grandes implican pérdidas mayores de eficiencia económica, debido a que un impuesto reduce el tamaño del mercado. Los ingresos fiscales no se incrementan constantemente. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al grupo. Han utilizado 3 minutos menos del tiempo. Una pregunta para Nayeli, para empezar, ¿no? ¿Qué nos puede decir con relación al grupo y particularmente qué es lo que ha pasado con Gilbert Taipe? Como nosotros, 4 de nosotros estamos en el mismo salón, hemos coordinado de una manera correcta. Farid participó en lo que es la monografía, nos pasó su parte y luego ya nos dijo que no quería participar ni en exposición ni en video. Eso ya le hemos dicho varias veces, pero no me contesta y ya no insistí. Muy bien, gracias. A ver, no sé si pueden pasar esa parte donde habían separado la aplicación del impuesto, señalando sin impuesto, esa de ahí. Se puede desocupar toda la pantalla. En la parte de arriba está sin impuestos y llegan a la conclusión de que lo que está amarillo a la izquierda y amarillo al centro, la suma de todo eso desde A hasta F, es el bienestar que alcanza la sociedad en ese mercado, y el gobierno no recibe ningún beneficio, ¿no? Y en la parte inferior
lo que tienen en el lado izquierdo es lo que le queda como excedente al consumidor, verbigracia a los consumidores, al centro, en el mismo color amarillo, lo que le queda a los vendedores con el impuesto, que es menos de lo que les quedaba antes, y el rectángulo de color amarillo de la derecha es el gobierno, ¿no? Lo que queda ahí. Esto quiere decir de que, primero, me parece muy interesante, muy ingeniosa esta presentación, ¿eh? Esta lámina me parece muy valiosa, ¿no? Está, por supuesto, en el esquema general, pero la forma de presentarlo llama la atención y ayuda, ¿no? Ayuda, porque en la parte de arriba, cuando uno ve la tercera columna, ve pues de que el gobierno no tiene nada y abajo el gobierno tiene B más D. Entonces hay un trade-off, hay un intercambio entre lo que es la pérdida de bienestar o pérdida de peso muerto con lo que son las ganancias del gobierno, ¿no? Y entonces uno tendría que preguntarse a todo el salón, ¿no es acaso beneficiosa la aplicación de impuestos si tienen en cuenta de que ya al menos uno de los miembros de la familia está vacunado? ¿No? Entonces, ¿de dónde sale esta cantidad de cientos de millones de dólares, miles tal vez, seguro miles, que han permitido entregar vacunas a una cantidad bastante grande de la población, todavía pequeña en términos de lo que se llamaría, pues, ¿no es cierto?, una política de control total para generar una inmunidad de rebaño, sí que no viene de los impuestos. Ahora, los economistas y los ingenieros economistas discuten justo en campañas políticas este tema, ¿no? O sea, ha habido campañas políticas donde el candidato A decía, vamos a aumentar el impuesto general a las ventas para tener más ingresos fiscales. Y el candidato B decía, vamos a bajar el impuesto general a las ventas para tener más ingresos fiscales. Atención, voy a repetir. El candidato A decía, vamos a aumentar el IGB para tener más ingresos fiscales. Y el candidato opositor decía, vamos a bajar el impuesto para tener más ingresos fiscales. Entonces pueden entender ustedes que si dos economistas se proponen el mismo objetivo, que es aumentar los ingresos fiscales, las políticas fiscales que se han propuesto, que es la política de impuestos, son totalmente contradictorias, ¿no? Una es elevemos los impuestos para que haya más ingresos y otra es bajemos los impuestos para que haya más ingresos, ¿no? En el mundo esto fue una política que la empezó el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Cuando él decidió bajar los impuestos y efectivamente los ingresos fiscales crecieron enormemente. Y ustedes se han encargado de decir de que este es un tema que está, y ahí está la curva de Laffer, está asociado con las elasticidades del mercado. Entonces no se trata solo de subir el impuesto general a las ventas, sino la medida del impacto, ¿no es cierto?, con relación a las elasticidades. Eso es sumamente importante, ¿no? El actual gobierno, perdón, el próximo gobierno, tiene una propuesta que me llamó la atención, la he revisado, no es nueva, se está presentando como nueva, resulta que no es nueva, se llama Economía Popular con Mercados, ¿no? Entonces, cuando yo escuché hace unos pocos días esto, todo indicaba de que esto provenía de una entrevista que a Pedro Franchi le ha hecho la BBC de Londres, ¿no? Y en donde él manifestaba la economía popular con mercados. Bueno, anoche estuve revisando mayor información y resulta que la economía popular con mercados no es un concepto nuevo que haya traído Pedro Franchi. Ustedes deben saber que Pedro Franchi no forma parte del grupo del partido ganador, sino más bien del partido perdedor, ¿no? Que es el partido de Verónica Mendoza.
y él ha salido con esto, ¿no? Él ha salido con este tema. Bueno, anoche encontré el concepto en el programa de Perú Libre. Está en el programa, les invito a que entren a voto informado del Jurado Nacional de Elecciones, se había encontrado el plan de gobierno de Perú Libre, que no ha sido cambiado porque es el que está registrado cuando ellos se inscribieron. Y ahí está la economía popular con mercado, ¿no? Entonces, ese es un concepto donde ellos dicen la economía popular con mercado significa de que todos deben participar en el mercado, es decir, los empresarios deben participar del mercado, pero también el gobierno debe participar del mercado. Es decir, es una forma de decir de que el Estado va a dejar de ser un Estado subsidiario y va a ser un Estado empresario, ¿no? Es decir, van a poner empresas estatales, cosa que no ha dicho Pedro Franque, pero eso es lo que está, repito, en el plan de gobierno. Entonces, conceptos como estos, cuando uno dice economía popular con mercado, no sé qué significa. Si es economía, o es de mercado o es planificada. La planificada casi no existe en el mundo, casi no existe en el mundo. La economía más importante del mundo es China, y China no tiene una economía de no mercado, tiene una economía de mercado con una suerte de capitalismo estatal, ¿no? Las otras economías que no son de mercado son pues Cuba, Corea del Norte, de repente Venezuela, pero son pequeñas economías que no tienen mayor importancia en el mercado mundial y que además no han dado ningún buen resultado, ¿no? Ningún buen resultado. Toda economía en el mundo, con estas excepciones, es de mercado, así que economía popular no sé qué es, hasta que lo he leído anoche, ¿no? Entonces la idea es, si tenemos una teoría acá, y nace una nueva teoría, genial, ¿no? Me parece genial, o sea, habría que estudiarla, verla, pero no hay ninguna teoría acá, es simplemente una propuesta política. Creo que ha sido interesante lo que ha hecho el grupo de presentaciones, ha traído algo nuevo, se ve un trabajo de equipo, a pesar de que han tenido una baja. Muy bien, ustedes dejan de compartir pantalla, por favor, y vamos. Sí, Jorge, es tema de un debate, ya lo que dice Perú Libre es lo que dices tú, ya, o mejor dicho, lo que tú estás diciendo es lo que dice Perú Libre en el modelo que han planteado, que no solamente es Bolivia y es Ecuador, si lees bien el plan que ellos tienen. Pero no estamos para el debate, estamos para decir, hay una propuesta allí que nadie la conoce, tan nadie la conoce que recién todo el mundo está probablemente viendo el gobierno de Perú Libre, ¿no? Muy bien, vamos al grupo número 4, que es, perdón, el grupo número 1, que es el cuarto grupo, que vamos a pasar primero la asistencia. A ver, empezamos acá a Yuyak Blas. ¿Se encuentra? Sí, presente. Yuyak Blas, entonces, está presente. Salinas Ábalos. Presente. Bien. Sánchez Ríos. Presente, profesor. Y Sotomayor. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Disculpe, profesor, por si acaso dijo Ore Barreto, no llegué a escuchar bien, creo. Perdón. Tú dices, Ore Barreto, sí, está bien. Sí, ya te había colocado, ¿eh? No hay problema. Gracias. No hay problema. A ver, un momento. Ok, pueden empezar. Tienen 15 minutos, ¿eh? Adelante. Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 1. Los integrantes son Ore Jean-Pierre, Salinas Joseph,
Sánchez, John, Soto, Mauricio y quien les habla, Susana. Hoy les hablaremos sobre los 10 principios de la economía. El primer principio. Las personas se enfrentan a disyuntivas. Este principio se refiere a que las personas en el día a día tenemos que tomar decisiones enfrentando disyuntivas. Esto funciona con los individuos, con las empresas, con los gobiernos. Una de las disyuntivas principales de la sociedad que la sociedad enfrenta es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae el máximo beneficio de todos sus recursos, y la equidad implica que los beneficios de estos recursos beneficien por igual a los miembros de la sociedad. Un ejemplo de la disyuntiva sería la hora que las personas están con la opción de vacunarse o no vacunarse. Algunas quieren vacunarse porque, bueno, es bueno para su salud, eso los previene, los cuida, y otros no quieren por especulaciones o malos comentarios. Siguiente. Siguiente, por favor. El principio número 2. El costo de la alternativa elegida. El costo es una cosa que aquello renunciamos cuando lo elegimos, ¿no? Es el costo de oportunidad. Se confunde mucho con la disyuntiva. Sin embargo, la disyuntiva notamos que es solo una elección. Regresando al ejemplo anterior, nuestra disyuntiva sería entre vacunarse o no vacunarse. Y nuestro costo de oportunidad, si es que escogen no vacunarse, sería el sí vacunarse, ¿no? Bueno, le doy paso a mi compañero. Buen día, profesor. El tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales, trata en que las personas deberían pensar en lo que en la economía se denomina como cambios marginales, que son los pequeños cambios que se le hacen a un trabajo que ya estaba establecido. Las personas toman decisiones racionales si es que los beneficios marginales son mayores a los cambios marginales. El cuarto principio, las personas responden a los incentivos. Trata de que las personas toman sus decisiones basándose en los beneficios y costos que cada opción les genere. Si el beneficio o el costo, si el beneficio es mayor o el costo es menor en una de las opciones, la persona va a estar incentivada a tomar esa opción. Ahora les paso con mi compañero José Soto. Mauricio. Buenas, profesor. Mi nombre es Mauricio José Soto y me tocó hablar sobre el principio número 5, el intercambio mejora el bienestar de todos. Antes de explicar el principio número 5, tenemos que explicar a qué nos referimos con competencias. Con competencias nos referimos no a algo deportivo, en donde existe un ganador, un segundo lugar, etcétera, sino a algo en donde todos podamos salir beneficiados y en general no existan perdedores. No es bueno que nos aislemos del resto, debido a que si nos aislamos del resto, nosotros tendríamos que especializarnos o tratar de especializarnos en cosas en las que no tenemos ventaja. En cambio, cuando nosotros competimos con otros, nosotros podemos especializarnos en lo que mejor hacemos. Y el principio número 6, los mercados lo hacen bien. En una economía centralizada, nosotros entendemos que el gobierno es el único capaz de manejar la economía, de tal manera que el gobierno buscaría el bienestar económico. De esto tendríamos como ejemplo países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, la China de Mao Zedong y la ya extinta URSS. En una economía de mercado, el sistema es un sistema en el que el Estado no juega un papel decisivo y en el que las decisiones son tomadas por las familias y las empresas en el mercado de bienes.
Si bien en una economía de mercado no se busca el bienestar social como en una economía centralizada, sino el bienestar propio, nuestro bienestar, esta última ha demostrado que es capaz de organizar la economía y de promover el bienestar social. Según Adam Smith, esto se debe a la mano invisible, que nos guía a obtener los resultados deseados. Paso al siguiente compañero. Joseph, tu audio. Buenos días. Me toca hablar del principio número 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados de mercado. No muchos economistas están de acuerdo con esto, pues el mercado, el Estado no siempre sale beneficioso al comerciante. Pues aún así, ellos se encargan tienen lo necesario para influenciar en lo que es lo correcto. Mayormente para que sea una buena eficacia y equidad. Se puede, como un ejemplo, se podría ver en el ventas del alcohol, ¿no? A veces el Estado interviene y evita el exceso de ventas porque da un impacto negativo. Es así. El siguiente principio es el 8, que es el nivel de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Mientras un país tenga mayor nivel del PBI, que es el Producto Interno Bruto, que es el resultado de la suma de todos los productos que venden las empresas, da obviamente una mejor capacidad, ¿no? De tener más riquezas. Aún así, eso no significa que la población tenga una excelente calidad de vida. Mayormente se va a muy pocas manos el negocio, pero es una parte que ayuda mucho a influenciar la economía del país. El siguiente compañero va a decir los siguientes dos principios restantes. El principio 9 de la economía. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, genera inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios. Un ejemplo. Imagínense que la riqueza de un determinado país es de 100 y tenemos impreso dicha cantidad de dinero en circulación. ¿Qué sucedería si el gobierno decide imprimir más dinero? ¿Tendríamos el doble o el triple? ¿Significa que somos más ricos? Por supuesto que no, porque el dinero es un medio de intercambio y la riqueza real no ha variado, por lo tanto su valor disminuye. Principio 10 de la economía. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Primer caso. Cuando un país se encuentra en una buena situación, se crean empresas y las que ya existen ven cómo aumenta su producción y sus ventas, por lo cual necesita más trabajadores, lo que hace que el desempleo disminuya. Sin embargo, como el consumo aumenta, los precios suben. Segundo caso. Sin embargo, cuando las cosas van mal, entramos en una crisis. Empiezan a desaparecer empresas y muchos de los trabajadores pierden su puesto de trabajo, aumentando así el desempleo. En esta situación, las empresas bajarán sus precios para poder vender. Es por eso que la lógica económica nos pone en disyuntiva entre elegir la inflación o el desempleo. Gracias. Bien, creo que terminó ahí la exposición. Pregunto. Sí, profesor. Muchas gracias. A ver, este es el centro, en realidad, ¿no? de
todo el curso y de los puntos que siguen, ¿no? O sea, realmente el centro es muy importante. En clase decíamos, pues vamos de la 1 hasta la 7 a nivel microeconómico, de hecho a la 10 estamos a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces hay una clara diferencia entre lo que es microeconomía y lo que es macroeconomía, ¿no? Y creo que hay posibilidad de seguir todo esto. Hay preguntas, por ejemplo, de Jorge, ¿no? Sobre la mano invisible, y tiene que ver con lo que ustedes están exponiendo en este momento, ¿no? De los 10 principios de la economía. Para pensar en la mano invisible hay que pensar en la mano visible, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es la mano visible? Es la mano que uno ve, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mano que está moviendo las cosas para llegar a este resultado? ¿No? Entonces, si hay una mano que mueve las cosas, la gente identifica esa mano. Y eso quiere decir de que alguien podría generar esos resultados. Cuando Adam Smith en 1776 sostiene lo que se convirtió en un principio, ¿no es cierto?, de la mano invisible del mercado, es que en el caso del mercado, el resultado se obtiene y no se sabe cómo se llegó a ese resultado. Cuando yo estoy en clase, yo le digo a ustedes, el empresario, lo que yo le llamo el emprendedor, ¿no? Es alguien que, uno, identifica una brecha en el mercado, y dos, porque lo primero no es suficiente, dos, identifica un satisfactor para esa brecha. Entonces yo digo, la gente tiene hambre, bueno, denle caca pues para satisfacer el hambre, denle caca, literalmente caca humana, para ser más preciso, ¿no? Y yo creo que cualquiera puede demostrar de que la caca humana trae proteínas y de repente otras cosas todavía más valiosas para satisfacer el hambre, pero nadie las va a usar, ¿no? 500 millones de personas en el mundo todos los días se levantan temprano, ¿no? Cogen un vasito, echan su piche ahí y se la toman. Y eso se llama orinoterapia, ¿no? Y lo practican 500 millones de personas en el mundo todos los días. Entonces uno dice, bueno, yo no hago eso, está bien, no lo hagas, ¿no? Pero hay otros lo hacen porque probablemente hay esto de los principios, es decir, enfrentarse a las alternativas, asumir el costo. No me queda nada claro que el costo de vacunarse es no vacunarse, ¿no? Fíjense esto, ¿no? El principio número 4 dice, la gente responde a los incentivos, a los estímulos. Entonces, y yo me he pasado prácticamente más de un año encerrado, ¿no? He salido un par de veces. Yo tuve el contacto en el mes de junio. Felizmente no tuve mayor problema. Mi único problema, y tuve que comunicarlo a la facultad, es que tenía fatiga, ¿no? Es decir, una clase de hora a 30 minutos no la aguantaba, entonces tenía que reducir eso y hablamos con los alumnos, nos pusimos de acuerdo y bajé el número de horas, ¿no? El número de minutos en realidad. Ese fue mi mayor problema, ¿no? Pero por cuidar a mi esposa y a mi hijo, que es joven, que todavía está conmigo, me aislé dentro de mi propia casa y después no he salido. Entonces cuando uno dice, oye, pero la gente sale, ¿no? La gente sale a la calle. ¿Y por qué sale a la calle? Bueno, pero es que yo soy un tipo con una suerte extraordinaria, ¿no? Yo sigo trabajando en mi casa. Entonces, sigo cobrando mi sueldo, ¿verdad? Entonces no tengo la necesidad de salir. Pero mucha gente tiene la necesidad de salir. Entonces, cuando uno dice, oye, pero el contagio sigue porque la gente sale a la calle, es que tiene que salir a la calle. Entonces, ahí está tu vector de alternativas, ¿no es cierto? Tu vector de alternativas es, se lo escuché a una señora, una humilde señora en un programa de televisión, le preguntaba, y él decía, prefiero morirme al hambre, ¿no? Yo prefiero morirme al hambre, ¿no? Entonces yo ordeno eso, ¿no es cierto? Ordeno todo eso hasta
colocar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, ¿no? El segundo es mi costo de oportunidad, el segundo. No es todos los demás, sino es el segundo. Pero mañana, cuando cambien los incentivos, podría ser otro el segundo, ¿no es cierto? Es como cuando al comienzo de clases lanzamos este incentivo del bono por asistencia a clases. Nadie está obligado a asistir a clases, ¿no es cierto? Pero el profesor está prohibido de penalizar la inasistencia a clases, pero no está prohibido de bonificarla, ¿no? Y entonces eso genera un incentivo, ¿no? Ahora, yo no quiero que la gente venga a las clases en las cuales yo soy profesor porque le doy un bono, sino porque creo que puede ayudar a que en este curso ustedes puedan aprender cosas, ¿no? No porque yo sea un buen profesor, digamos, ¿no? Sino porque se están conjugando una serie de elementos, ¿no? La cantidad de recursos académicos que hay en la plataforma es enorme, y es probable que muchos de ustedes la hayan utilizado, ¿no es cierto? Pero las cosas que se dicen en una clase en tiempo real también creo que contribuyen en parte y contribuyen a lo que dicen ustedes, ¿no? Duele mucho algunas cosas, por ejemplo, creo que ya retornó Jeff Bezos del espacio, ¿no? Él es el dueño de Amazon y tiene una fortuna grosera, ¿no? O sea, es una fortuna grosera, ¿no? Es decir, si a él lo agarra un amigo mío acá del Callao, pues yo soy chalaco, y le roba 300 millones de dólares de su bolsillo, Jeff Bezos se mata de risa, pues no es nada para él, ¿no es cierto? Entonces han cometido la grosería de irse al espacio, ha hecho invitaciones, ¿no? Creo que ya regresó. Es una grosería, ¿no? Escribí una pequeña notita tipo meme hace poco, porque me sale la noticia de que Lionel Messi había estado 10 días sin contrato, había perdido $1 millón, ¿no? Y entonces yo me pregunté cuánto pierdo yo si no trabajo 10 días, y ahí lo pongo en forma de broma, decir, no, yo pierdo menos, ¿no? Yo pierdo menos. Pero Messi pierde $1 millón porque está sin contrato. Están afinando el contrato con el Barça, ya parece que lo firman el contrato, con una reducción de sueldo. Ustedes encuentran a alguien que decide seguir trabajando y trabajando fuerte, por lo tanto, trabajar más si quieren, con menos sueldo. Y eso aparentemente violenta la ley de la oferta, ¿no es cierto? O sea, yo estoy dispuesto a trabajar más, yo oferto mi trabajo, si me pagan más, ¿no? Pero si me pagan menos, yo voy a trabajar menos. Bueno, Messi le está diciendo al mundo de que él va a trabajar más si le pagan menos, ¿no? Lo que pasa es que Messi ya no es adolescente. Messi está ya en retroceso, o sea, Messi está arriba de los 30 años, ¿verdad? Entonces, alguien con más de 30 años en este deporte se desvaloriza, pues. Entonces, el mercado es el que está diciendo eso, ¿no? Otra cosa publiqué por ahí como resultado de la Copa América, ¿no? Y resulta de que Gianluca Lapadula, pues, ahora está costando mucho más de lo que costaba antes. O sea, se ha valorizado. La decisión de él de venir a un país que él no tiene la menor idea cómo es el Perú. Sabe que su madre es peruana, pero su madre simplemente se fue como mucha gente acá en mi barrio. Hay una señora que se fue porque era enfermera y era la época hace 20, 30 años, que todas las enfermeras iban a Italia. Y es una de las que se fue a Italia, ¿no? Entonces la mamá de Gianluca Lapadula fue a Italia en esa migración tan específica que hubo de parte del Perú, y bueno, se casó allá, tuvo a Gianluca Lapadula, y Gianluca Lapadula no sabe pues ni castellano, ni nada, ¿no es cierto? Pero resulta de que legalmente un hijo de peruana puede ser peruano, ¿no? Y entonces alguien tan inteligente como el entrenador nuestro de fútbol argentino
agarra y le dice, oye, pata, saca tu DNI, ¿no? Y punto, ¿no? Y te vienes al Perú, ¿no? Y al comienzo no aceptó, después aceptó, y ahora ha crecido, si mal no recuerdo, está en 4 millones de euros, el valor de Gianluca Lapadula, ¿no? No es un jugador extraordinario, es un buen jugador, pero bueno, es el mercado. Miren que estoy hablando de las cosas que son groseras, ¿no? Es decir, de que alguien que ya está 10 días sin contrato y por lo tanto no ha cobrado $1 millón, entonces uno dice, ¿y cuándo yo conseguiré mi $1 millón? No sé, en 100 años, o hay gente que en 1000 años la haría ahí, ¿no? Entonces, los 10 principios de la economía, o los 7 primeros, si quieren, están orientados a eso, y Jorge, están orientados a pensar precisamente en lo que en 1776 había escrito Adam Smith sobre la famosa mano invisible del mercado, ¿no es cierto? O sea, algo que nos parece que como que, oye, pero el mercado, bueno, pues no, hace un mes falleció un compañero mío de colegio, miren la edad que nosotros tenemos, ¿no? Y de esa promoción, que tenemos más de 50 años, un poco más de 50 años que salimos del colegio, hay profesionales, la mitad, una cuarta parte, o sea, la mitad de la otra mitad son técnicos, y los otros no les va muy bien, digamos, ¿no? Bueno, este amigo que murió no era muy estudioso, no era nada de eso, entró a trabajar a una empresa que tenía que ver con esta compra de máquinas o insumos para maquinaria de carga, decidió un día irse de la empresa, creó una empresa y ha hecho una empresa. Y le iba extraordinariamente bien, ¿no? Y que simplemente es el mercado, ¿no? Ahora, uno no vale más porque gana más que otro, ese es otro tema, lo que acá hablamos de los principios de la economía y ustedes lo han expuesto uno tras uno y lo estoy vinculando a los otros temas, es que en una economía de mercado, bueno, pues se venden las cosas, ¿no? Yo les dije hace un rato sobre el caso de los riñones, pero de otro caso, o sea, yo tengo un fanpage y un grupo de microeconomía. En el fanpage hay 35.000 personas, en el grupo de economía hay 25.000 personas, ¿no? Cometí un error que hasta ahora no lo he corregido, lo voy a corregir en cualquier momento, de colocar mi WhatsApp para cualquier comentario, etc. Ustedes no saben la cantidad de gente que me escribe de distintas partes del mundo hispano para decirme cuánto me cobra por rendir el examen sustitutorio. Si quieren les envío el examen sustitutorio que anteayer me ha enviado alguien de la Universidad Privada del Norte. Me dice cuánto me cobra por rendir este examen, ¿no? Otra gente que dice, ¿me puede ayudar a un examen? ¿No? Es decir, el incentivo de las clases virtuales de los últimos casi 2 años ha generado un mercado, ¿no? Donde los chicos dicen, sin ningún prejuicio, sin un mínimo de vergüenza, le escriben a alguien que no conocen y le dicen, usted puede resolver un examen, lo necesito para mañana a las 10 de la mañana. Yo tengo pantallazos de todo eso, ¿eh? Mañana a las 10 de la mañana, ¿no? O sea, yo abro el examen y usted entra y usted resuelve el examen, pues, ¿no? Y no les parece nada malo, ¿eh? Entonces, cuando yo a ustedes les digo, fíjense, ahí está el código de honor, ¿no? Suscriban el código de honor, ¿no? O no lo suscriban. Es una pregunta de, ¿suscribo el código de honor o no suscribo el código de honor? Yo no voy a estar con una cámara prendida para mirarlos. Tengo muchos colegas que lo hacen. Tengo muchos, no sé cuántos son, pero lo hacen, ¿no? Y ponen ahí, y preguntan, ¿dónde estás? No te veo, ¿no? Y yo, oye, un momentito, ¿no? Es educación virtual. Hagámoslo virtual, ¿no es cierto? La próxima semana tienen ustedes su examen el día viernes. Yo no voy a estar el día viernes. Ustedes entran a las 8, a las 9:30, terminan su examen. Se acabó. Crearon su grupo de WhatsApp y se pasaron sus cosas. Es asunto de ustedes.
pero ahí está mi código de honor, ¿no? El código de honor dice, yo suscribo. El código de honor, todos lo firman, o sea, es pregunta tonta. Todos lo firman. Tengo un grupo, un alumno de microeconomía 2 que no lo firmó. Y yo le mandé un mensaje, ¿no? Un mensaje público, así en videoconferencia, ¿no? Y me dice, no, profesor, no, por ganar tiempo, como era la primera pregunta siempre, para ganar tiempo para el examen, no me di cuenta y lo marqué. Y me di cuenta que hay un error mío, fíjense. Yo configuro ese tipo de preguntas que son objetivas para que las respuestas se modifiquen, se cambien. Entonces, la primera, digamos, es suscribo el código de honor y la segunda es no suscribo. Pero si otro alumno entra, de repente la primera es no suscribo y la segunda es suscribo. Entonces este chico se confundió, entonces dijo, oye, ¿te quieres burlar de mí? No te estás burlando de mí. A mí no me importa. Pero mi mensaje es decir, si ustedes son corruptos, ahora lo van a hacer mañana. Ojo, hay mucha gente que ha estudiado en las universidades, ha hecho su carrera y todo, y se ha ayudado haciéndole las tareas a los demás, por plata. ¿No? De repente alguno de ustedes, no sé, pero estas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque se generan incentivos. O sea, la educación virtual a mí me pareció una maravilla. Creo que lo he dicho en clases antes. Lo propusimos a la universidad el año 2014, cuando salió la ley universitaria que permite de que el 50% de los créditos se puedan realizar mediante plataformas, ¿no? Yo trabajo en plataformas desde más de 20 años. Dije, aprovechemos esta oportunidad. Conversé en asamblea con varios asambleístas de la Asamblea Estatutaria de la Universidad. ¿Cuál fue el resultado? Me dijeron, genial, perfecto, no creo que sea 50%, pero algo vamos a hacer ahí, ¿no? Ok. Fueron a la asamblea y aprobaron 0%. Y eso que ha provocado de que nadie sabe qué hacer en estos casos. Han pasado 3 semestres y hasta ahora nadie hace un balance en la universidad. Yo no sé cuánto daño se le está haciendo a los alumnos, no lo sé. Yo tengo alumnos, como ustedes, que han entrado a la universidad y no la conocen todavía, porque entraron justo en el mes de marzo, ¿no es cierto?, el año pasado, y en junio empezaron las clases, ¿no? Y solamente han tenido educación virtual, ¿no? Pero la universidad no está preparada técnicamente para la educación virtual, entonces está generando un daño enorme. Hay una externalidad ahí, ¿no? Muy bien, disculpen esto, pero quería un poco resumir el conjunto. Mañana seguimos con los siguientes 4 grupos que quedan pendientes. Recuerden de llenar la encuesta es anónima, a mí me va a ayudar bastante. Y el próximo viernes a las 8 de la mañana, tenemos el examen final. Y bueno, la siguiente semana el examen sustitutorio. Ok, si ustedes no tienen nada que comentar, nos quedamos aquí hasta el día de mañana, ¿eh? Hasta mañana. Cuídense. Buen día, profesor. Buen día, gracias a todos. Gracias a todos.